Cuando el Alzheimer empezó a instalarse en la vida de Humberto Cepeda, Andrés y sus hermanos encontraron la llave para que no se fuera del todo, ese hilo que los mantuvo unidos hasta el final. La música, el remedio contra el olvido. La música le iluminaba los ojos y le dio sosiego que lo acompañó hasta el final. Como un homenaje íntimo y familiar, Cepeda va a lanzar Me estás haciendo falta, que no es ni una canción solamente, ni solo un disco. José Monsalve logró colarse en el estudio con Cepeda y pudo ver algo de este documental con alma de serenata. Me estás haciendo falta, mucha falta, de verdad. Y fue que la distancia cambió aquel sentimiento de la frivolidad. El documental se llama Me estás haciendo falta, las canciones que cantaba mi padre, igual que el disco. El título es ese porque el viejo nos hace mucha falta, a mí y a mis hermanos, y yo creo que a todas las personas que no tenemos a nuestros viejos hoy en día y que los perdimos en el camino de la vida, pues nos hacen falta. Y precisamente yo creo que somos muchos quienes con la música logramos recordarlos, ¿no? Y tenerlos presentes. Me estás haciendo falta, mucha falta, de verdad. Esas canciones a las que no les poníamos tanta atención con el paso del tiempo se vuelven fundamentales en nuestra historia musical emocional. El nuevo proyecto de Andrés Cepeda es para ver, oír y, como él mismo lo dice, para emocionar. Se trata de un documental en el que le rinde tributo a la memoria de su padre, Humberto Cepeda, un personaje fascinante. Me estás haciendo falta, mucha falta, de verdad. Del documental que se está preparando, ¿qué quisiera que pasara con ese documental? Es conectarme con todas estas familias que recuerdan a sus viejos a partir de la música que les dejaron, y particularmente a las familias que tienen en casa un paciente de Alzheimer, y hacerles llegar el mensaje de lo importante que es la música para estos pacientes y cómo sus familiares, por medio de la música, podemos acercarnos a ellos y disfrutarlos un poquito más en esos últimos días que son complejos, que son los días de esta enfermedad. No es fácil definir a Humberto Cepeda. Fue arquitecto, padre amoroso y cómplice, melómano, navegante de velero, músico sin título, gocetas, y fue también en sus últimos años un paciente de Alzheimer, enfermedad que lograba espantar por momentos con el antídoto de la música. Él decía, es que ahora con este problema del olvido que seremos, yo ya ni me acuerdo a dónde es que voy. Él nunca dijo la palabra, era el olvido que seremos. Él siempre tuvo un artista adentro, y le hubiera gustado ser músico, pero escogió la arquitectura como un camino más formal para ser profesional, más tradicional, por decirlo así. Pero sin embargo, esa inquietud por la música se manifestó siempre, no solamente como melómano, como coleccionista de discos, sino más adelante en su vida como músico, porque él se enamoró de un instrumento que es el violonchelo. Humberto Cepeda y Miriam Cediel tuvieron 5 hijos, 2 mujeres y 3 hombres. Andrés es el menor y se lleva 15 años con su hermana más próxima en edad. Mi mamá fue cómplice de mi papá en todo ese proceso, desde que se enamoró del violonchelo, cuando resulta que a mi mamá le tocaba aguantarse, pues que en el viaje, ya fuera en carro o en avión o donde fuera que fuéramos de vacaciones, tenía que ir el mamotreto este gigantesco, ocupando una silla del carro o del avión o lo que fuera, y ella era muy paciente con él. Incluso él empezó a construirse en la parte de atrás de la casa un pequeño lugar para estudiar violonchelo. El padre de Andrés fue su primer mentor. Fue él quien creyó que ese muchacho tartamudo podría desdoblarse en un auténtico cantautor, como efectivamente ocurrió. Siempre me aconsejaba qué canciones hacer, cuando escribía una canción nueva se la mostraba, me daba sus opiniones. Era un crítico para mí muy importante. La casa en que creció Andrés Cepeda estaba plagada de instrumentos, partituras y discos. La música era el aire que se respiraba. Y yo me he dado cuenta que cada una de esas canciones tenía algo que ver con alguna etapa importante de su vida. Entonces ahorita vamos a grabar una que se llama Ahora seremos felices. El son. El son. Y después me vine a enterar por mis hermanos que era la canción que mi papá le cantaba a mi mamá cuando estaba construyendo la casa a donde nos fuimos a vivir todos cuando yo nací. Yo nací muchos años después de mis hermanos. Ya estaban todos adolescentes y en la universidad.
Y yo llegué cuando mi papá empezó a construir esa casa. Entonces él le cantaba a mi mamá esa canción de la casita que siempre habían soñado, que mi mamá Que es la historia que canta. es la historia que canta. La relación entre Andrés y su padre se estrechó aún más cuando la madre falleció. Ya sus hermanos y hermanas mayores habían creado sus propias familias, así que se quedaron ellos dos solos en la misma casa. Me ayudaba a tomar una serie de decisiones, sobre todo en cuanto a lo que tenía que ver con el repertorio, que me parecieron siempre muy acertadas. Entonces yo lo consultaba mucho a él cuando tenía música nueva, cuando quería grabar algo. Un buen día en un almuerzo nos cuenta mi mamá, nos dice que tiene algo importante que decirnos, y el asunto era pues que le habían detectado un cáncer de páncreas y que las expectativas de vida que tenía no eran mayores a 1 año, ¿no? Entonces fue un golpe muy fuerte para todos nosotros, un gran shock. Mi mamá todavía era una mujer que nosotros la veíamos muy joven, muy vital. Entonces una noticia de esas pues resultaba devastadora. Fueron los años en que el padre y el hijo quedaron huérfanos por igual. Él cantaba, pero no era un cantante profesional, ni tenía una gran voz, pero le gustaba mucho, le gustaba muchísimo. Entonces cuando había una oportunidad a nivel familiar o con los amigos, en los últimos años iba a un bar que frecuentábamos y allá de repente si se ha tomado 2 vodquitas y se animaba, ¡pum!, se subía y echaba alguna de esas canciones. Vivieron juntos en esta casa que Humberto construyó y a donde Andrés regresa cuando necesita algo de paz o inspiración. Este era el lugar donde él se sentaba, era su rincón de la casa. Se sentaba aquí frente a la chimenea a oír música o a leer, o simplemente a escucharnos o a hablarnos. Y muchas veces también este fue su rincón para encontrarse con la música, para estudiar su instrumento, para tocar el violonchelo. Y para mí estar aquí me trae una paz tremenda y me sintoniza con quien soy y con la posibilidad de ser un artista, que era lo que mi papá en el fondo siempre fue. Él era cantante, él era bolerista, ¿no? La idea de componer la película sobre su padre fue iniciativa de Andrés, pero al proyecto se sumaron los 5 hermanos. Para hacer el documental, para mí era muy importante reunirlos y tener esa sesión de remembranza, ¿no? De recordar las anécdotas, de recordar los momentos importantes de la vida de mi viejo. Y compartir todas esas vivencias y esos recuerdos creo que nos enriqueció a todos y nos llenó, fortaleció ese amor y esa imagen bonita que teníamos de nuestro padre. Y también creó unos vínculos más allá de los que ya teníamos. Creo que la música y recordarlo a él, recordar a mi mamá, recordar esa vida que tuvieron familiar tan bonita, nos hizo mucho bien. El documental es más que una preciosa postal familiar. En este se aborda la misteriosa y potente influencia de la música en los pacientes de Alzheimer. Ya llevábamos un tiempo en que notábamos que no era el mismo, que tenía ciertas dificultades con algunos asuntos que requerían de la memoria, y eso fue muy doloroso. Y nos tocó empezar a entender y hacer unos cambios en nuestra relación con él y en nuestra dinámica familiar para poder, por un lado, acompañarlo lo más posible, cuidarlo lo más posible y disfrutar de él lo más que pudiéramos. Entonces eso intensificó nuestra relación con él, intensificó nuestra relación familiar entre los hermanos. Nos acercamos mucho más de lo que ya estábamos para poder ser estos compañeros y cuidadores de ese hombre que nos había acompañado y nos había cuidado a nosotros toda la vida. En Colombia hay cerca de 260.000 personas mayores de 60 años que padecen esa enfermedad, conocida con el apellido del neurólogo alemán que la descubrió en 1906, Alois Alzheimer. Y es importante que nos informemos más, que las personas que estamos alrededor de los pacientes de Alzheimer entendamos mejor la enfermedad, entendamos mejor el papel que podemos cumplir. Ahí la familia es vital, ¿no? Y hay fundaciones y hay una serie de instituciones que tratan de ayudar a las familias y brindar a las personas adultas mayores que están solitos la posibilidad de sobrellevar esto de la manera más digna y más humana y más amorosa posible. El Alzheimer consiste en una progresiva pérdida de las facultades mentales, sobre todo de la memoria, que acaba por desintegrar la personalidad de quien padece esta enfermedad. Lo veía uno en los ojos. Tú ves que la persona no está, porque en los ojos no está. Está el cuerpo, pero la persona, el ser, no está presente. Pero papá escuchaba música y volvía. Su mente volvía. Su corazón, sus sentimientos, sus afectos, su pensamiento volvía a estar presente en ese instante en que escuchaba música. El poder de la música es una cosa poderosa. Y en la práctica, la terapia de la música
¿Cómo era? Al principio él la pedía porque pues era parte de su rutina diaria, pero ya más al final, cuando estaba más calladito, o le tocábamos un instrumento, yo le cantaba una canción y eso era maravilloso, o le poníamos sus audífonos con su música clásica favorita y eso era verlo cómo se iluminaba. Yo me daba cuenta que le sumaba mucho a su calidad de vida como paciente. La música les permitió reconectarse en familia y fue una antorcha de luz para Humberto en sus momentos más críticos. Andrés, ¿usted tuvo la oportunidad de acompañarlo en el momento de la muerte? Hombre, pues sí, nosotros estábamos muy pendientes de él y cuando llegó el momento tuvimos la suerte todos de poder estar a su lado, ¿no? Y de acompañarlo y darle ese adiós y de presenciar esa despedida, que como el resto de su vida también estuvo acompañada por su música favorita. El momento en que él se nos va y después cuando sale de la casa fue un momento muy solemne y muy emotivo porque estaba acompañado por sus obras favoritas, ¿no? Y ahí estaba pintado mi viejo, la música hasta el último día. Mi papá muere escuchando las sonatas para piano de Mozart. Esa es su manera como se fue apagando, escuchando, se fue con la música. Y es una cosa curiosa porque el momento en que él muere eran las 4:40 de la tarde. Y 4:40 es el la vibración del la 4:40. A las 4:40 mi papá muere. Y estaba oyendo a Mozart, las sonatas para piano. Dicen que la gente solo se muere cuando la olvidan y que el milagro de la música espanta la ausencia. Eso le enseñaron a Andrés desde joven y ahora decidió recalcarlo en forma de película. Ellos fueron muy valientes, mi papá y mi mamá. Dijeron, pues si eso es lo que quieres hacer, pues tienes que trabajarle muy duro y ahora con más razón tienes que seguir estudiando. Pero dale, ¿no? Y no sin temor, porque seguramente tuvieron sus dudas, pero me apoyaron. Y eso para mí fue fundamental, ¿no? Ellos se dieron cuenta que eso era mi pasión absoluta y creyeron que tenía oportunidad, ¿no? La música fue la gran herencia que recibió Andrés Cepeda y no podía ser otra la manera en que le rinde tributo a su padre, con mucha música contra el olvido. Podrán ver Me Estás Haciendo Falta aquí en el canal Caracol el próximo 22 de mayo. No se lo pierdan, está lindo. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.